10 minutitos y acá obviamente nos quedamos hasta las 3. Bueno, es medio, el tema es uno, ¿no? El tema es uno. ¿Cómo estás viendo las repercusiones, Roberto? Mirá, lo conversábamos recién, lo dije un poco al inicio. Yo creo que lo que está pasando es acelerar las incertidumbres que había sobre el gobierno respecto de su manejo cambiario, de su manejo macro. La debilidad que presenta en el nivel de reservas en Banco Central respecto de todos los pesos circulantes, las presiones del Fondo Monetario respecto de desregular el mercado cambiario, y todos sabemos que si abren el cepo va a haber tensiones cambiarias. Bueno, todo eso se aceleró. ¿Por qué? Porque se agrega la incertidumbre en Estados Unidos. Lo señalaba Juan, el hecho que la Comisión Nacional de Valores norteamericana, la SEC, va a intervenir sobre los ADR argentinos. Ahora te hago una pregunta, porque digo, en esto también hay que ser lógicos. Sí. Digo, este mismo grupo armó una moneda parecida, ni más ni menos que con Melanie Trump, ¿no, Lucas? Sí, pero con características muy distintas. Sí, sí. Primero era la hija, claro. Y segundo funcionó. Sí. No, es que está claro que acá el problema no es la creación de la moneda ni cómo se termina gestando, sino el hecho de que, el hecho de que el presidente termine estando involucrado en esta situación y además los momentos. Vos en el cuadro que mostraste más temprano es el que marca el nexo entre una cosa y la otra. Es decir, porque lo que va a plantear el presidente, que es lo que va a decir de vuelta, es que él quería mostrar solamente que inviertan en los argentinos. Que yo te mostré igual el viernes a la noche, cuando apenas surgió esto, que cuando vos entrabas a la página y querías postularte como un potencial beneficiario de esta inversión que te pedía ya tu empresa, exacto, era un Google Forms bastante precario. O sea, rarísimo, dije, muy básico. Me huele a estafa porque yo al principio, como no soy especialista en criptomonedas, pensé que eso era lo importante. Cuando apenas entro al link y veo eso, digo, no, un Google Forms de parte del presidente. Eso era muy, qué raro. Muy raro. Pero por eso te digo, había dos maneras. Promueve una inversión y dice, yo no estaba informado, no estaba interiorizado, la inversión fracasa. Bueno, pero ¿vos tendrías confianza en este gobierno? Está claro que fue un error. Eso lo tiene, o sea, no hay nadie que pero un error mayúsculo, que yo tengo de las dudas del error, ¿no? Eso está bien, pero el impacto en la cosa pública, la política económica, se basa en la confianza. Un gobierno que tiene una precariedad del sector externo, que no pudo juntar los dólares del blanqueo, que no pudo juntar los dólares del superávit comercial, que se apura a bajarle las retenciones al agro porque no le están liquidando, que a cada rato dice que va a arreglar con el fondo y el acuerdo se retrasa. Esto es un error, es casi un tiro en el pie. Va a acelerar la incertidumbre que se está dando hoy en los mercados. A ver, contame cómo están los mercados ahora, Lucas. Tenemos la información, digamos, 3,5 había bajado, 3,5 había bajado. Ahora te digo la actualizada. Llegó a bajar el 5. Yo vi hasta el 5, yo vi hasta el 5. Algunas acciones de empresas importantes habían caído hasta el 5. Y es más, ahora mira, Ámbito en este momento dice hasta 6.2%, algunas en el Marval. Claro, por eso te digo. Sin mercados en Estados Unidos. Sin mercados en Estados Unidos. Claro. Mirá, vamos a ver mañana. Hay que ver qué sucede con esto y cómo, digamos, se dinamiza el tema judicial. El otro tema que recién lo tiró Juan medio al pasar, pero yo tengo entendido que va a estar muy en discusión cuestiones políticas. Ejemplo, el tema de los superpoderes para Milei, porque justamente yo creo que como paso previo a esta historia de pedido de juicio político o de pedido de investigación en el Congreso, hoy uno de los que pidió el juicio político, el diputado socialista por Santa Fe, Paulón, exactamente. Lo que decía Paulón concretamente es que él no está diciendo voltear a Milei. Lo que él está diciendo es, demos un marco y político, digamos, en el Congreso para investigar qué pasó. Por fuera de la órbita estatal, porque obviamente, digamos, Milei también dice, que la Oficina Anticorrupción me investigue, pero son funcionarios de él. Sí. Entonces, digo, me parece que en esa lógica puede haber algo en ese sentido. Hoy también yo discutía, digo, la verdad que victimizarlo pidiéndole la cabeza para mí no es lo más inteligente. De todas maneras, no es un país hoy, con la cabeza dada vuelta que tenemos, en donde la victimización sea buena. ¿Está? Pero digo, perdón. que en otros momentos, sí. Un comentario importante. El Congreso lo que tiene que hacer es quitarle el manejo de la deuda,
que se lo autoarrogó Caputo por un DNU. Bueno, ¿Vos le darías a este hombre, a este presidente que acaba de producir lo que produjo, el manejo de la deuda pública de la Argentina? Que además es una facultad del Congreso y por DNU se la quitó al Congreso. Lo primero que tendría que hacer el Congreso es derogar, que ahora no me acuerdo el número, el DNU, creo que es el 270, que le da el manejo de la deuda y la reestructuración de deuda. ¿Por qué? Porque esta incertidumbre va a devenir en una necesidad de reestructuración de deuda. En julio tiene un pago de casi 5.000 millones de dólares y se la vamos a dar plenamente. Acá hay algo que... Pero, Roberto, yo te pregunto esto, saquemos este quilombo de lado y te pregunto que no es algo menor. Que me vengo... No es menor, eso desde ya. Pero digo, te pregunto algo que todos nos preguntamos. Yo habitualmente, cada vez que hay... Vos sabés que el gobierno, quieras o no, el de Milei, viene hace un par de semanas tolerando los famosos devaluadores de siempre, ¿no? O sea, cada gobierno que hay, siempre hay una presión devaluadora. Yo la verdad que cuando presionaban para devaluar en el gobierno de Alberto Fernández, como en los otros gobiernos anteriores, yo siempre estuve del otro lado, ¿no? Del lado de los devaluadores de siempre. Porque yo sé que una devaluación, básicamente el que más pierde es el más de abajo. Esto es así, esto es histórico. Entonces, no es porque ahora una devaluación haría que quizá Milei termine con inflación y eso se le cae toda la estructura de lo que está, y ahora yo voy a estar a favor de la devaluación. No, yo estoy en contra de que se consolide una ganancia en dólares para los especuladores del 1% mensual. Eso hace pelota al país. Eso está haciendo pelota al país. Que Caputo esté haciendo lo mismo que hizo en el 2018, convalidando una ganancia para los fondos de inversión del 1% en dólares mensual, es terrible para este país. Es terrible, eso se expresa en las 11.000 pymes que cerraron, en los 200.000 puestos de trabajo. Hay que terminar con esta política, no la devaluación. Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández que yo integré y por eso me fui y lo hemos discutido con vos, cometió el mismo error, o no, que Milei, no juntar dólares en Banco Central, a pesar de tener la oferta de divisas. Lo que hace Caputo es usar la oferta de divisas para valorizar financieramente y ganar en dólares. Yo no puedo validar semejante política. No puedo validar semejante política. Además, si fuera claro. Caputo, estaría corriendo a Washington a hablar con el Fondo Monetario ya, si fuera Caputo. ¿En qué sentido? Claro, hablar para que no le den el préstamo. No, como para que no le den el préstamo, para ver si acelera las negociaciones y recibe el préstamo, al revés, y Caputo es el ministro. Bueno, Caputo hoy habla... Trataría de generar confianza que se ha perdido. Tendría que ir a Washington a generar confianza. Eso tendría que hacer Caputo. Caputo supuestamente hoy termina hablando antes que Milei, ¿no? Va a haber una nota antes que Milei. Va a haber a las 6 de la tarde. Ahora insisto con esto, ayer estuve en este acto que se hizo en Palermo, donde Caputo apareció públicamente, por lo cual me parece Contá un poco eso, a ver, sacanos de esto que estamos casi monotemáticos. Sacanos de esta tensión, la única que te digo, el error es dilapidar el esfuerzo de los argentinos del superávit comercial y del blanqueo en el carry trade. Eso sí se tiene que terminar. Sí, eso es de ella. Bueno. Ahí está claramente uno de los principales problemas del gobierno. Pero en el día de ayer a la tarde, tipo 5 de la tarde, en lo que fue Plaza Sever, ahí enfrente del Monumento de los Españoles, estaba anunciado desde el viernes un acto de La Libertad Avanza. Más que un acto, es una jornada de afiliación. Todos los fines de semana, Karina Milei viene yendo a plazas de la ciudad de Buenos Aires a buscar afiliados para La Libertad Avanza. Ahora, en los últimos meses no le venía, los últimos sábados, no le venía yendo muy bien. Porque te pongo un ejemplo, el sábado anterior, es decir, el sábado 8 de febrero, habían ido a Plaza Francia. ¿Sabes cuánta gente habían logrado afiliar? No. 40. Claramente no estaba siendo un instrumento de afiliación masiva. De hecho, es más, casi que no habían tenido repercusión de la prensa porque era muy poca gente. Bueno, ayer, hay que decir, el número de gente afiliada fue un poquito más alto, había 5 o 6 stands y más o menos tuvieron 10, 15 cada uno, por lo que pude recabar ahí charlando con la gente, o sea, unas 60, 70 personas que se afiliaron a La Libertad Avanza, pero a diferencia de la vez anterior, y esta vez ya con unas características de política mucho más tradicional, casi como quien diría la casta, aparecieron militantes de otros distritos.
Y aparecieron justamente para intentar impedirnos a nosotros hacer nuestro trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque me pasó algo muy interesante, primero dentro de toda la serie de personalidades que había en el lugar, algunos personajes muy curiosos. Más de uno hay una cosa que hay que destacar. Vos acordate que hasta ahora todas las cosas que hacía Karina en público eran en lugares cerrados y iban algunos sí, otros no. Totalmente. Digo, dejaban entrar a alguien, digamos, a vos no te hubieran dejado entrar. No, bueno, claramente que no. No, de hecho, no, a los eventos oficiales no se puede esto porque queda al aire libre. Obviamente que lo primero que pasa en cuanto llego, se me acerca gente de prensa, me dice, mira que no va a hablar, no te le pongas adentro con micrófono. Bueno, todo lo que suele pasar. Pero no solamente eso, que está todo bien porque uno no va a atropellar a la persona si no quiere hablar, está todo bien. Sí, obvio. Lo que sí empezó a pasar es que, bueno, se acercaban algunos militantes, que entre paréntesis digo, muchos me pidieron foto. Creo que no escuchan Radio 10. Muy bien, muy bien. Sí, no sabían de quién estaban hablando por ahí, pero bueno, está bien. Hay que decir que algunos preguntaban, che, ¿y qué venís a preguntar? El cámara con el que yo estaba, que tiene mucha menos pulga, como todos los cámaras, que son gente bastante mucho más brava, saltó automáticamente a decir, ¿qué preguntas que vinimos a preguntar nosotros? No te importa. Yo, que intento ser un poco más conciliador, digo, quédate tranquilo, no va a pasar nada, no venimos a molestar a nadie, venimos a hacer periodismo y a hacer preguntas a este lugar. Y charlando justamente... Perdóname, pero ¿eras el único periodista que estaba Éramos ahí, dos, con cámara? C5N y nosotros. Había dos medios que estaban presentes en el lugar. Después, cuando se generalizó y empezó a haber mucha gente, porque es cierto que el acto terminó teniendo mucha gente, a esta parte quiero ir, cayeron un par de medios más que se sumaron casi sobre el final. Cuando llegó Karina Milei y Luis Caputo, lo que sucedió fue que esta militancia de Berazategui y de La Matanza, por lo que me decían justamente los que estaban presentes, de La Libertad Avanza, hicieron un cerco humano. Se empezaron a atar, digamos, entre sus brazos, uno agarrado al otro, para hacer una especie de barrera para que no pudiera pasar la prensa, porque estaba lleno de fotógrafos. Eso sí, había muchos fotógrafos de prensa gráfica, para sacar fotos y demás. Bueno, lo que termina pasando es que cuando me acerco a un lugar, estos chicos empiezan a decir, metan codazo toda esta gente. Se generó una especie de estampida o avalancha de todos los periodistas que estábamos ahí, más los militantes que querían sacarse una foto. Pero bueno, esta gente, sin estar tampoco demasiado, porque no sabemos cuántos eran policías de civil tampoco, ¿no? Digo, o sea, dentro de lo que nosotros tenemos identificado como militantes, yo los puedo llamar así porque la verdad mucho más no se podía ver, lograron, bueno, alejarnos y quedamos bastante lejos de lo que fue Karina y Caputo, que no hicieron ninguna declaración, que no dijeron nada, que llenaron un par de formularios de algunos que estaban intentando afiliarse y se terminaron yendo. A lo que voy con esto es a que el gobierno, 24 horas, casi 48 horas después del escándalo, públicamente fue como si nada. Es decir, no... dieron señales de que había pasado lo que pasó en absoluto. Por eso pienso en lo que va a decir Caputo hoy, que imagino que será una nota, además de que va a un medio donde seguramente lo traten bastante bien, una nota en la cual dudo que dé mayores profundice demasiado, con respecto a lo que pasó, más que este libreto que viene repitiendo el gobierno. Pero de vuelta, si va a hablar Caputo, sí, pero para, porque esto fue el sábado, ¿no? Ayer domingo. Ayer domingo. A las 6 de la tarde. A mí me parece realmente que las horas van pasando y el tema se va complejizando. Sí, claro, eso sí. Entonces digo, contra toda la lógica de esto es la espuma y ahora ya pasa, a mí me da la sensación de que no va pasando y lo que puede ser un alivio para hoy, que es que los mercados americanos no estén abiertos, esto se va a complicar mañana. Por eso te decía que Caputo tiene que generar confianza. Si él... Por eso sale a hablar hoy. Tendría que estar hablando en Washington ya, para cerrar el acuerdo con el fondo, porque parte de la incertidumbre es el acuerdo con el fondo. Mirá, yo soy peronista y creo en los modelos de producción y trabajo, no creo en este modelo de especulación. Entonces, el hecho que haya presiones devaluatorias no es porque alguien quiere, el hecho que hay presiones devaluatorias es porque ellos hicieron una apuesta a la especulación financiera y a anclar el dólar como estrategia antiinflacionaria artificialmente, y hoy no lo pueden sostener. Y encima acaban de producir un desastre el viernes que acelera todas las tensiones. Ahora, Caputo tendría que estar hoy, si es real que el Merval, yo no tengo las cifras acá, está cayendo 6 puntos, y sin los mercados norteamericanos funcionando, generando confianza. Yo te cuento, a ver, técnicamente te lo digo, la presión devaluatoria. Milei dijo que iba a dolarizar.
¿no? De entrada, bueno, supongamos que quisiera dolarizar hoy, que agarrás todos los pesos que existen en la Argentina, todos los pesos, los que tenés vos en el bolsillo, lo que están en los bancos, y lo dividís por las reservas internacionales, brutas, no netiemos, brutas. Hoy los dividís, ¿sabés cuál es el tipo de cambio de dolarización? Si quisieras dolarizar, 4.000 pesos. Y si vos tenés un dólar oficial de 1.100 y tenés un tipo de cambio de paridad teórica, como se llama, de 4.000 pesos, tenés un problema en las reservas. Y tenés un problema en las reservas, no porque no tuviste oferta de dólares, 23.000 millones de dólares de blanqueo y 18.000 millones de dólares de superávit comercial. Que es, digo, ¿por qué no acumulaste y estabilizaste correctamente? El sacrificio que le están haciendo hacer al pueblo argentino, a los jubilados, a la falta de obra pública. Lo que pasa, Roberto, es que en realidad hay que tener en cuenta, siempre uno tiene que tener en cuenta lo previo, ¿no? Lo previo. Justamente en este contexto, lo que a mí me pasa es, cuando uno analiza todo lo que acontece, y quieras o no, digamos, hay una sensación, por más que hoy hay cuentas en los diarios que están buenísimas, hoy Clarín saca una nota muy interesante sobre el porqué de nuestra percepción de que la inflación está más alta que lo que dice el INDEC. Y cuenta Clarín cómo está bien medida, pero está medida de manera antigua. Entonces, por ejemplo, el valor del teléfono es el de teléfono de línea, que no tiene más nadie teléfono de línea. Entonces, explica todo eso y dice, bueno, si estuviéramos midiendo la inflación con como lo tendríamos que hacer, de una manera más moderna, la inflación de enero hubiera sido el 2.8 y el último año hubiera sido de 104% y no de 84% como lo dicen. Más allá de todo esto, es cierto que contra, digamos, la inflación que veníamos sufriendo en el gobierno, digamos, de Alberto Fernández, más el saque que él le dio los 2 primeros meses, obviamente la gente hoy agradece esta pseudo sensación de estabilidad. Eso es, digamos, quieras o no deja de ser un mérito de que por lo menos es lo que vende Milei. No es un mérito. Con un costo altísimo que tiene que ver con todas estas otras cosas que nosotros estamos diciendo. Pero es cierto que si los economistas progres no se dan cuenta el valor que tiene para la gente, la estabilidad económica, aunque sea, mirad, están aplaudiendo un 2% mensual, que es un montón, pero imagínate lo que es para la gente. Y vos eso sí lo tenés que reconocer sino reconocer que es un error de los gobiernos peronistas, del gobierno anterior, por lo menos, cómo se desató el tema inflacionario. Yo reconozco y te lo dije porque cometimos el mismo error, lo único que no hubo valorización financiera en favor del gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, que no juntamos los dólares que teníamos que haber juntado en Banco Central, a pesar de haber tenido importantes superávit comerciales. Eso es real. Y que el proceso de reestructuración de deuda debiera haber asumido otros carriles. Eso es real y eso es cierto. Ahora, no es menos cierto que probablemente, a pesar de la inflación, hoy, si vos medís el poder adquisitivo de un salario hoy, sea inferior al que tenía hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás, aún en niveles erróneos y bajos. Porque nunca hubo un gobierno peronista que el salario participara del 45% del PIB. Sí, en un gobierno peronista, como pasó en el gobierno del Frente de Todos. Entonces, eso es cierto, pero no es menos cierto que están sometiendo a la Argentina. Como pasó en el gobierno de Cristina, en el anterior, digamos, ¿no? No, en el gobierno de Cristina el salario participaba del 50% del PIB, no en el 40%. Por eso te digo, nunca hubo un gobierno peronista con una participación del salario en el PIB tan baja. Incluso con Menem llegó al 48%. Digo, está bien. Ahora, lo que vos tenés que ver es que en este momento ha habido una desestructuración del Estado argentino, una caída de los presupuestos universitarios, provinciales, jubilados y demás, que es un sacrificio enorme para una estabilización precaria. Esto es lo que estoy tratando de alertar. No es que llegaron... Sí, eso lo tiene claro todo el mundo, pero me parece que bueno, también... Bueno, está bien, y lo tiene claro todo el mundo... El valor, digamos, y bueno, justamente cuando vos ves determinada respuesta de la sociedad, más allá del ideológicamente obtuso que hay de un lado y del otro... Yo te voy a decir, la respuesta de la sociedad es a los 12 años
sin crecimiento. Es decir, todos los años la Argentina necesita crecer 2 puntos para incorporar al mercado de trabajo 180.000 chicos que cumplen 18 años. Nosotros crecimos al 0,6 en los últimos 12 años, de los cuales 8 fueron gobiernos peronistas. Ese sí es un problema. Bueno, y la respuesta que fue... Bueno, ese sí es una discusión que nosotros como peronistas tenemos que dar. Que tampoco se está dando en este momento. Bueno. 2:30 de la tarde, vamos a las noticias. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más.